Página 39. El fin de la infancia, por Arthur C. Clarke, 1956. 7.0. Super señor lector voraz. Las invitaciones que envió Rupert Boyd recorrieron un impresionante total de kilómetros. Los 12 primeros huéspedes, por ejemplo, fueron estos: los Foster de Adelaida, los Boenberger de Haití, los Farran de Stalingrado, los Moravia de Cincinnati, los Ivanko de París, y los Sullivan que vivían en las vecindades de la isla de Pascua, aunque a 4 kilómetros bajo el fondo del mar. Rupert tuvo la satisfacción de recibir a más de 40 huéspedes, aunque solo había invitado a 30. Solo faltaron los Krause, pero porque olvidaron el calendario internacional y llegaron un día después. Hacia el mediodía, una imponente colección de máquinas aéreas se había reunido en el parque, y los rezagados, una vez que encontraron dónde aterrizar, tuvieron que recorrer a pie un largo camino. Los vehículos agrupados en el parque variaban desde las cucarachas volantes de un solo asiento, a los Cadillac familiares que más parecían palacios aéreos que sensibles máquinas voladoras. Pero en esta época el transporte nada decía de la posición social de sus usuarios. «Es una casa realmente fea», dijo Jim Morrell mientras el aparato Meteor descendía en espiral. «Parece una caja de cartón aplastada». George Gregson, quien sentía un anticuado disgusto por los aterrizajes automáticos, ajustó los controles de descenso. «Es difícil juzgarla desde este ángulo», dijo luego con bastante sentido común. «Desde el nivel del suelo quizá parezca otra cosa». Se posaron entre otro meteor y algo que no pudieron identificar. Parecía un aparato muy rápido y, pensó Jim, muy incómodo. «Lo habrá construido alguno de esos técnicos amigos de Rupert», concluyó. Creía recordar una ley que prohibía esas cosas. Salieron de la máquina y el calor los golpeó como la llama de un soldador. Parecía como si el sol les estuviese sacando el agua del cuerpo, y George creyó oír que le crujía la piel. Era en parte culpa de ellos, naturalmente. Habían salido de Alaska 3 horas antes y tenían que haber ajustado la temperatura de la cabina. «¡Qué lugar para vivir!», jadeó Jim. «Yo creía que aquí controlaban el clima». «Así es», replicó George. «Esto fue una vez un desierto, y mira ahora». «Vamos, adentro estaremos mejor». La voz de Rupert, un poco más alta que lo normal, les resonó en los oídos. El dueño de casa estaba de pie junto a la máquina, con un vaso en cada mano, y mirándolos desde lo alto con una expresión divertida. Los miraba desde lo alto por la sencilla razón de que medía 4 metros de altura el cuerpo, además, era translúcido. «Bonita triquiñuela para recibir a tus invitados», protestó George y trató de tomar las bebidas. La mano, como es natural, pasó a través de los vasos. «Espero que nos ofrezcas algo más sustancial cuando entremos en la casa». «No te preocupes», dijo Rupert riéndose. «Haz tu pedido y cuando llegues tendrás las bebidas preparadas». 2 grandes vasos de cerveza, enfriados en aire líquido, dijo George rápidamente. «Enseguida estaremos ahí». Rupert asintió con un movimiento de cabeza, puso los vasos sobre una mesa invisible, movió unos controles también invisibles, y desapareció. «Bueno», dijo Jim. «Primera vez que veo funcionar uno de esos aparatos». «¿Cómo lo consiguió?» «Pensaba que solo los tenían los superseñores». «¿Que no tendrá Rupert?», replicó George. «Este es justo el juguete que le faltaba. Puede quedarse cómodamente sentado en su estudio, y recorrer al mismo tiempo la mitad del continente africano. Sin calor, sin cucarachas, sin esfuerzo. Y con una heladera cerca». Me pregunto qué habrían dicho Stanley y Livingstone.
El sol puso fin a la conversación. Cuando llegaron a la puerta principal, difícil de distinguir del resto del muro de vidrio, esta se abrió automáticamente con una fanfarria de trompetas. Jin pensó, con exactitud, que esa fanfarria terminaría por enfermarla, aún antes que terminara el día. La actual señora Boyle los recibió en la deliciosa frescura del vestíbulo. La mujer era, para decir la verdad, la razón que había atraído a tantos invitados. Quizá la mitad de ellos había venido a ver la nueva casa, el resto se había decidido por la noticia de una nueva esposa. Solo había un adjetivo capaz de describir adecuadamente a la señora Boyce: perturbadora. Aún en ese mundo, donde la belleza era un lugar común, los hombres volvieron las cabezas cuando ella entró en el cuarto. La mujer, sospechó George, era negra por lo menos en una cuarta parte. Tenía unas facciones prácticamente griegas y un cabello largo y lustroso. Solo la piel, brillante y oscura, ese gastado adjetivo achocolatado era el único que le convenía, revelaba la posible ascendencia. Ustedes son Jin y George, ¿no es así? Les dijo la mujer extendiendo la mano. Tanto gusto. Rupert está haciendo algo complicado con las bebidas. Vengan, les presentaré a los demás. La mujer tenía una rica voz de contralto, y George sintió que un ligero cosquilleo le subía y le bajaba por la espalda, como si alguien le pasase los dedos por la espina dorsal, tocando una flauta. Miró nerviosamente a Jin, que había logrado adoptar una sonrisa un tanto artificiosa, y al fin recobró la voz. Mucho gusto en conocerla, dijo débilmente. Hemos esperado con ansia esta fiesta. Rupert da siempre tan hermosas fiestas, anotó Jin. Jin acentuó de tal modo la palabra siempre que no era difícil adivinar lo que estaba pensando, cada vez que se casaba. George enrojeció ligeramente y le lanzó a Jin una mirada de reproche, pero la mujer no dio muestras de haber advertido el alfilerazo. Amablemente, los llevó hasta el salón principal, donde se había reunido una representativa colección de los amigos de Rupert. Rupert mismo estaba sentado ante una mesa que parecía ser el tablero de un aparato de televisión. Se trataba, concluyó George, del proyector de aquella imagen que había ido a encontrarlos. Rupert estaba dedicado por entero a sorprender a otros dos, pero se interrumpió el tiempo necesario para saludar a Jin y a George, y disculparse por haberle dado las bebidas a algún otro. Encontrarán más por ahí, dijo señalando vagamente hacia atrás con una mano, mientras que con la otra ajustaba los controles. Están en su casa. Ya conocen a casi toda la gente, Maya los presentará a los demás. Gracias por haber venido. Gracias a ti por habernos invitado, dijo Jin sin mucha convicción. George ya había partido hacia el bar y Jin lo siguió cambiando ocasionalmente algunos saludos con las gentes amigas. Las 3/4 partes de los presentes eran perfectos desconocidos, cosa común en las fiestas de Rupert. Vayamos a explorar, le dijo a George cuando terminaron de refrescarse y de saludar desde lejos a todas las caras familiares. Quiero conocer la casa. George la siguió lanzando, con no mucho disimulo, una última mirada hacia Maya Boyce. Tenía un aire ausente en los ojos que allí no le gustaba nada. Era tan molesto que los hombres fuesen fundamentalmente polígamos. Pero, por otra parte, si no lo fuesen. Sí, quizá era mejor así, al fin y al cabo. George volvió pronto a la normalidad mientras investigaban las maravillas de la nueva residencia de Rupert. La casa parecía muy grande para 2 personas, pero era necesario que fuese así, ya que soportaba frecuentes sobrecargas. Había 2 pisos, el de arriba era mucho más amplio para que los salientes sombrearan los alrededores del piso bajo. El grado de mecanización era considerable,
y la cocina se parecía estrechamente a la cámara de pilotos de un transporte aéreo. Pobre Ruby. Dijo Jin, le hubiese encantado esta casa. Por lo que he oído, replicó George, quien no le tenía mucha simpatía a la anterior señora Boyce. Juzgo que Ruby es perfectamente feliz con su amiguito australiano. Esto era algo tan sabido que Jin no pudo replicar. Así que cambié de tema. Es terriblemente bonita, ¿no es cierto? George estaba bastante prevenido como para evitar la trampa. Oh, supongo que sí, replicó indiferentemente. Siempre, claro, que a uno le gusten las morenas. Lo que a ti no te pasa, naturalmente, dijo Jin con suavidad. No seas celosa, querida, rió George, acariciándole el pelo platinado. Vamos a ver la biblioteca. ¿En qué piso crees que estará? Arriba, seguramente. No, hay más cuartos aquí. Además, eso está de acuerdo con el plan general. El vivir, el comer y el dormir han sido relegados al piso inferior. Arriba está la sección juegos y diversiones, aunque eso de instalar una piscina en un primer piso sigue pareciéndome una locura. Sospecho que hay algún motivo, dijo George abriendo una puerta cualquiera. Alguien tuvo que haber guiado a Rupert en la construcción de la casa. Él solo no hubiese sido capaz. Probablemente tiene razón. Si no fuese así, habría cuartos sin puertas, y escaleras que no llevarían a ninguna parte. En realidad, tendría miedo de entrar en una casa diseñada por Rupert. Aquí estamos, dijo George con el orgullo de un navegante al pisar tierra firme, la fabulosa colección Boyce en su nueva casa. Me pregunto cuántos de estos libros habrá leído Rupert realmente. La biblioteca abarcaba todo el ancho de la casa, pero los estantes colmados de libros la dividían virtualmente en media docena de pequeñas dependencias. Había aquí, si George no recordaba mal, unos 15.000 volúmenes. Casi todas las publicaciones importantes sobre temas tan nebulosos como magia, investigación psíquica, adivinación, telepatía y todo ese conjunto de huidizos fenómenos que pueden ser clasificados como parafísicos. Era una distracción muy peculiar en esta edad de la razón. Se trataba, presumiblemente, del método utilizado por Rupert para huir de la realidad. George notó enseguida el olor. Era débil, pero penetrante, y no tan desagradable como misterioso. Jin, que también lo había advertido, fruncía el ceño tratando de identificarlo. Ácido acético, pensó George. Es lo que más se le parece. Pero es, sin embargo, otra cosa. La biblioteca terminaba en un espacio abierto, bastante amplio como para contener una mesa, 2 sillas y algunos almohadones. Seguramente, era el lugar donde leía casi siempre Rupert. Alguien estaba leyendo aquí ahora, con una luz demasiado débil. Jin ahogó un grito y tomó la mano de George. Esta reacción tenía algún sentido. Una cosa era mirar una pantalla de televisión, y otra encontrarse con la realidad. George, que muy pocas veces se sorprendía por algo, se recuperó enseguida. Espero que no lo hayamos molestado, señor, dijo cortésmente. No sabíamos que hubiese alguien aquí. Rupert no nos dijo nada. El superseñor abandonó el libro un momento, los miró fijamente, y volvió a su lectura. Como era alguien capaz de leer, hablar y hacer probablemente varias otras cosas al mismo tiempo, no había en este acto ninguna descortesía. Sin embargo, para un observador humano, el espectáculo era inquietantemente esquizofrénico. Mi nombre es Rasaberak, dijo el superseñor amablemente. Temo no ser muy sociable, pero no es fácil dejar la biblioteca de Rupert. Jin alcanzó a evitar una risita nerviosa.
El inesperado huésped estaba leyendo, advirtió, a razón de una página cada 2 segundos. Jin tenía la seguridad de que el superseñor asimilaba todas las palabras, y se preguntó si sería capaz de leer una página con cada ojo. Y luego, naturalmente, se dijo a sí misma, aprendería el sistema Braille para usar también los dedos. La imagen mental resultante era demasiado cómica como para recrearse en ella, así que trató de evitarla entrando en la conversación. Al fin y al cabo, no todos los días se tenía la ocasión de hablar con uno de los amos de la tierra. Jin hizo las presentaciones y George dejó que la muchacha siguiera la charla esperando que no cayese en alguna falta de tacto. Como Jin, nunca se había encontrado con un superseñor. Aunque los superseñores solían verse con funcionarios del gobierno, hombres de ciencia y otras gentes parecidas, nunca había oído que asistiesen a fiestas privadas. Podía concluirse que esta fiesta no era realmente tan privada. La posesión, por parte de Rupert, de aquel aparato contribuía a afirmar la sospecha, y George comenzó a preguntarse, con letras mayúsculas, ¿qué estaba pasando? Tenía que interrogar a Rupert, tan pronto como lo viese en algún rincón. Como no cabía en las sillas, Rasaberak se había sentado en el piso, donde se sentía, aparentemente, bastante cómodo, pues no había prestado atención a los almohadones cercanos. Tenía, pues, la cabeza a unos 2 metros del suelo, y George tuvo una oportunidad verdaderamente única para estudiar biología extraterrestre. Desgraciadamente, como sabía muy poco de biología terrestre, nada pudo añadir a sus conocimientos. Solo ese olor, peculiar, pero no desagradable, fue algo nuevo para él. Se preguntó qué olor tendrían los seres humanos para los superseñores, y esperó lo mejor. No había nada realmente antropomórfico en Rasaberak. George alcanzó a comprender cómo, vistos desde lejos por ignorantes y aterrorizados salvajes, los superseñores podían haber parecido hombres alados, y dar pie, de esa manera, al convencional retrato del demonio. Desde cerca, sin embargo, gran parte de esa ilusión se desvanecía totalmente. Los cuernitos, ¿qué función tendrían? Eran menos específicos, pero el cuerpo no se parecía al del hombre ni al de ningún animal que hubiese habitado la Tierra. Como procedentes de una rama evolutiva totalmente extraña, los superseñores no eran ni mamíferos, ni insectos, ni reptiles. Ni siquiera se podía afirmar que fuesen vertebrados. Esa armadura externa bien podía ser la única estructura de sostén. Las alas de Rasaberak estaban plegadas de modo que George no podía verlas claramente, pero la cola, semejante a una delgada tubería, estaba enrollada con todo cuidado sobre el piso. La famosa barba en que terminaba el apéndice era menos una punta de flecha que un largo y chato diamante. Servía, se creía comúnmente, para dar estabilidad al vuelo, como la cola de los pájaros. De algunos hechos y suposiciones aisladas semejantes, los hombres de ciencia habían concluido que los superseñores venían de un mundo de escasa gravedad y muy densa atmósfera. La voz de Rupert brotó de pronto de un altavoz oculto. Jin. George. ¿Dónde se han escondido? Bajen y únanse a la fiesta. La gente está empezando a murmurar. Quizás sea mejor que vaya yo también, dijo Rasaberak devolviendo el libro al estante sin moverse de su sitio. George notó por vez primera que Rasaberak tenía 2 pulgares en oposición, con 5 dedos entre ellos. Qué espantosa aritmética, pensó, basada en el número 14. Rasaberak, de pie, era un espectáculo imponente. Como los superseñores tenían que inclinarse para no tocar los cielos rasos con la cabeza, era indudable que por más que quisiesen acercarse a los hombres siempre encontrarían dificultades. En la última media hora habían llegado algunos otros cargamentos de invitados y la sala estaba casi repleta.
La entrada de Rasaberak empeoró aún más las cosas, pues todos los que se encontraban en las habitaciones vecinas vinieron corriendo a verlo. Rupert se sentía muy complacido. Jin y George no estaban tan felices, ya que nadie los atendía. En realidad, muy pocos podían verlos, pues se encontraban detrás del superseñor. «Ven, acércate, Rassi, te presentaré a unos compinches», gritó Rupert. «Siéntate en este diván, así dejarás de rascar el cielo raso». Rasaberak, con la cola recogida sobre un hombro, se abrió paso a través de la habitación como un rompehielos a través de unos témpanos. Cuando se sentó, junto a Rupert, la habitación pareció agrandarse de pronto. George suspiró aliviado. «Me da claustrofobia cuando lo veo de pie. Me pregunto cómo Rupert habrá conseguido traerlo. Esta puede ser una fiesta interesante». Es raro que Rupert le hable de ese modo, y más aún en público. Pero a Rasaberak no parece importarle. Apuesto a que le importa. Pero Rupert adora las exhibiciones y carece totalmente de tacto. Ah, y eso me recuerda algunas de tus preguntas. ¿Como por ejemplo? ¿Cuánto tiempo hace que está aquí? ¿Qué relaciones tiene usted con el supervisor Karelyen? ¿Le gusta la tierra? No es modo de hablar con los superseñores. ¿Y por qué no? Ya es hora de que alguien lo haga. Antes que la discusión se hiciese más violenta, los Soenberger se acercaron a hablarles, y enseguida ocurrió la fisión. Las mujeres se unieron en un grupo para discutir a la señora Boyce, los hombres en otro para hacer exactamente lo mismo, aunque desde un punto de vista diferente. Benny Soenberger, viejo amigo de George, tenía una abundante información al respecto. «Por favor, no se lo vayas a decir a nadie», le dijo. «Ruth no sabe nada, pero yo se la presenté a Rupert». «Me parece», señaló George con envidia, «que vale demasiado para Rupert. De todos modos, no puede durar. Pronto estará harta de él». Esta última observación pareció animarlo considerablemente. «No lo creas. Además de ser una belleza, es una excelentísima persona. Es hora de que alguien se encargue de Rupert y Maya es la mujer indicada». Rupert y Maya estaban sentados al lado de Rasaberak atendiendo solemnemente a los huéspedes. Las fiestas de Rupert tenían muy pocas veces algún centro de atracción, ya que consistían casi siempre en una media docena de grupos independientes que solo se ocupaban de sus propios asuntos. Esta vez, sin embargo, todos tenían un mismo interés. George lo sintió bastante por Maya. Este tenía que haber sido el día de la joven, pero Rasaberak la había eclipsado parcialmente. «Oye», dijo George mordisqueando un sándwich, «¿cómo demonios logró Rupert traer aquí a un superseñor? Nunca oí nada semejante». «Pero Rupert parece aceptarlo como algo natural. Ni siquiera nos avisó al invitarnos». Benny rió entre dientes. «Otra de sus sorpresas. Mejor será que se lo preguntes a él». «Pero esta no es la primera vez, al fin y al cabo. Karelyen ha estado en algunas fiestas, en la Casa Blanca, en el Palacio de Buckingham, pero esto es diferente. Rupert es un ciudadano perfectamente común. Y quizá Rasaberak es un superseñor de menor importancia. Pero será mejor que se lo preguntes a ellos». «Lo haré», dijo George, «tan pronto como me encuentre a solas con Rupert». «Entonces tendrás que esperar mucho». Benny no se equivocaba, pero como la fiesta estaba animándose era más fácil tener paciencia. La leve parálisis ocasionada por la aparición de Rasaberak se había borrado. Se veía aún a un grupito cerca del superseñor,
pero ya se habían producido las fragmentaciones de costumbre, y todos se comportaban con bastante naturalidad. Sin mover la cabeza, George podía ver un famoso productor cinematográfico, un poeta menor, un matemático, 2 actores, un ingeniero de energía atómica, el editor de un semanario de noticias, un virtuoso del violín, un profesor de arqueología, y un astrofísico. No había ningún representante de la profesión de George, escenógrafo de televisión, y era mejor así, ya que no quería volver a sus preocupaciones habituales. A George le gustaba mucho su trabajo en realidad, en esa época, y por primera vez en la historia humana, nadie trabajaba en algo que no le gustase, pero George era uno de esos hombres capaces de olvidar la oficina una vez terminada la tarea diaria. Al fin logró atrapar a Rupert, que estaba experimentando con algunas botellas. Era una lástima traerlo a la realidad, en momentos en que tenía una mirada casi soñadora, pero George sabía ser rudo si era necesario. «Óyeme, Rupert», le dijo, apoyándose en la mesa más cercana. «Creo que nos debes algunas explicaciones». Dijo Rupert pensativamente, mientras hacía rodar la lengua por el interior de la boca. «Sobra un poquitito de gin, me parece». «No te hagas el distraído, ni finjas que estás borracho, porque sé perfectamente que no lo estás». «¿De dónde has sacado a ese superseñor amigo tuyo? ¿Y qué está haciendo aquí?» «¿No te lo he dicho?», dijo Rupert. Creí habérselo explicado a todos. «No podías estar muy lejos». «Claro, estabas escondido en la biblioteca». Rupert emitió una risita que a George le pareció ofensiva. «La biblioteca, ¿sabes? Eso ha traído a Rassi». «¿Qué cosa más rara?» «¿Por qué?» George calló un momento comprendiendo que esto requeriría cierto tacto. Rupert se sentía muy orgulloso de su original colección. Bueno, cuando uno considera los conocimientos científicos que poseen los superseñores, es difícil pensar que puedan sentirse atraídos por los fenómenos psíquicos y todos esos disparates. «Disparates o no», replicó Rupert, «les interesa la psicología humana, y tengo algunos libros que pueden enseñarles muchas cosas». Pero antes de mudarme, cierto enviado, subalterno de los superseñores, o superseñor de los subalternos, fue a verme y me preguntó si podía prestarle 50 de mis más caros volúmenes. Uno de los conservadores del Museo Británico le había dicho que yo los tenía. Naturalmente, ya puedes imaginarte lo que le dije. «No, no me lo imagino». «Bueno», le repliqué muy cortésmente que había tardado 20 años en reunir mis libros. «Yo permitiría con mucho gusto que los leyesen, pero tendrían que hacerlo aquí». De modo que Rassi vino a mi casa y ha estado absorbiendo unos 20 volúmenes por día. Me gustaría saber qué conclusiones saca. George pensó un momento, y luego se encogió de hombros, disgustado. «Francamente», dijo, «mi opinión sobre los superseñores ha descendido mucho. Pensé que emplearían mejor el tiempo». «Eres un materialista incorregible». «No creo que Jin esté de acuerdo contigo. Pero aún desde tu tan práctico punto de vista podrás encontrarle algún sentido». «Me imagino que estudiarías las supersticiones de cualquier raza primitiva con la que tuvieras que tratar». «Supongo que sí», dijo George, no muy convencido. La mesa le estaba resultando un poco dura, así que se incorporó. Rupert había hallado al fin una mezcla satisfactoria y marchaba ya hacia sus huéspedes. Unas voces quejosas lo reclamaban. Protestó George. «Antes que te vayas tengo que hacerte otra pregunta. ¿Cómo conseguiste ese transmisor, receptor de televisión con que trataste de asustarnos?» «Fue algo así como una permuta».
Indiqué que uno de esos dispositivos me ayudaría mucho en mi trabajo, y Rassi transmitió mi sugerencia a los cuarteles centrales. Perdóname por ser tan obtuso, pero ¿de qué te ocupas ahora? Me imagino, es claro, que tiene alguna relación con animales. Eso es. Soy un superveterinario. Tengo a mi cargo 10 kilómetros cuadrados de selva, y como mis pacientes no vienen a mí, voy yo hacia ellos. Un trabajo bastante pesado. Oh, claro que no resulta práctico ocuparse de la fauna menor. Solo leones, elefantes, rinocerontes, y otros animales parecidos. Todas las mañanas preparo los controles para examinar unos 100 metros cuadrados, me siento ante la pantalla y recorro la región. Cuando encuentro algún enfermo subo a mi máquina voladora con la esperanza de que mi tratamiento tenga éxito. A veces es bastante difícil. Los leones por ejemplo no ofrecen dificultades, pero tratar de aplicar una inyección a un rinoceronte con un dardo anestesiado es un trabajo de todos los demonios. Rupert. Gritó alguien desde la habitación vecina. Mira, mira lo que has hecho. Me he olvidado de mis huéspedes. Toma, lleva tú esta bandeja. Esos son los que tienen vermut. No quiero que se mezclen. Poco antes de la caída del sol George logró escaparse a la terraza. Algunos muy justificados motivos le habían provocado un ligero dolor de cabeza y sentía la necesidad de alejarse del ruido y la confusión. Jean, que bailaba mucho mejor que él, estaba todavía divirtiéndose, y no quería irse. George, ya alcohólicamente sentimental, se sintió molesto y decidió meditar en paz bajo las estrellas. Se llegaba a la terraza tomando la escalera mecánica hasta el primer piso, y subiendo luego por los peldaños en espiral que rodeaban el aparato de aire acondicionado. Los peldaños terminaban en una puerta que daba a la ancha y lisa terraza. La máquina volante de Rupert descansaba en uno de los extremos. El área central era un jardín, que ya mostraba signos de abandono, y el resto era simplemente una plataforma de observación con unas pocas sillas de lona. George se echó en una de estas sillas y lanzó a su alrededor una mirada imperial. Se sentía realmente dueño y señor de toda la escena. Era, para decirlo con sencillez, todo un espectáculo. La casa de Rupert había sido construida a orillas de una enorme represa que, a unos 5 kilómetros de distancia, hacia el este, se convertía en pantanos y lagunas. Por el oeste el terreno era llano, y la selva llegaba casi hasta la casa. Pero más allá de la selva, a más de 50 kilómetros, una cadena montañosa se extendía como un muro, hacia el norte y el sur, hasta perderse de vista. Las cimas estaban veteadas de nieve, y más arriba, mientras caía el sol, ya en los últimos instantes de su carrera diaria, se encendían las nubes. Mientras contemplaba aquellos lejanos baluartes, George se sintió dominado por una repentina sobriedad. Las estrellas que asomaron con una prisa indecente, tan pronto como el sol desapareció, eran para George totalmente desconocidas. Buscó la Cruz del Sur, pero no pudo encontrarla. Aunque sus conocimientos astronómicos eran muy escasos, y no podía reconocer sino unas pocas constelaciones, la ausencia de amigos familiares lo perturbaban excesivamente. Lo mismo podía decirse de los ruidos que venían de la selva, demasiado cercana. Basta de aire fresco, pensó. Volveré a la fiesta antes que un murciélago sediento de sangre, o algo igualmente desagradable, venga a examinar la terraza. Iba hacia la escalera cuando otro huésped surgió de la abertura. La oscuridad era ya tan grande que George no pudo reconocerlo. Hola, dijo. ¿También usted se siente harto? Su invisible acompañante se rió. Rupert ha comenzado a exhibir una de sus películas. Ya las he visto todas.
Sírvase un cigarrillo, dijo George. Gracias. A la luz del encendedor, George era muy aficionado a esas antiguallas, pudo reconocer al otro huésped, un joven negro de facciones sorprendentemente perfectas. Se lo habían presentado unas horas antes, pero había olvidado el nombre enseguida, junto con los de otros 20 desconocidos. Sin embargo, la cara le recordaba algo, y de pronto George sospechó la verdad. No sé si nos han presentado realmente, dijo, pero ¿no es usted el nuevo cuñado de Rupert? Exactamente. Soy Han Rodrigues. Todo el mundo dice que Maya y yo nos parecemos mucho. George pensó si debía lamentar con Han la adquisición del nuevo pariente. Al fin decidió que sería mejor que el pobre hombre descubriese solo la verdad. Después de todo era posible que Rupert se decidiese a sentar cabeza. Yo soy George Gregson. Es la primera vez que concurre a una de las famosas fiestas de Rupert. Sí. Indudablemente se conoce aquí a mucha gente nueva. Y no solo a seres humanos, añadió George. Nunca me habían presentado a un superseñor. El otro titubeó un momento antes de contestar y George se preguntó qué lugar sensible habría tocado. Pero la respuesta no reveló nada. Nunca había visto a ninguno. Excepto, es claro, en una pantalla de televisión. La conversación languideció y George comprendió al fin que Han deseaba estar solo. Por otra parte, sintió frío, así que dejó la terraza y volvió a la fiesta. La selva estaba ahora en silencio. Han se reclinó contra la curva pared de la toma de aire y solo oyó el débil murmullo de los pulmones mecánicos de la casa. Se sintió muy solo, como lo había deseado. Se sintió también muy desilusionado, y esto no lo había deseado de ningún modo. Página 47.